Bueno, y ahora vamos a presentar a uno de los también protagonistas quizás de este evento, porque ha prologado este libro. También es un abogado a quienes muchos de los que estén ahora conectados ya deben conocer, ya lo deben seguir, y es muy interesante escuchar su opinión, cómo ha manifestado también la importancia de este libro que ha escrito el doctor Damián Torres, y también de la importancia de este caso, ¿no? Un caso tan paradigmático y tan absurdo también, que refleja esto, los absurdos a los que a veces se enfrentan los abogados cuando defienden casos ante la justicia. Él es abogado y es penalista, además, así que creo que es una voz por demás autorizada para hablar de este tema y de este caso en particular. Bienvenido, Francisco Neto. Bueno, Ana, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Y bueno, sí, la verdad que cuando, ahí como digo en el prólogo, yo me sentí con una gran responsabilidad. Cuando me eligieron para hacer el prólogo, cuando me eligió Damián, primero porque no quería arruinar el libro. Yo siempre digo que hablo mejor de lo que escribo, y algunas personas también me lo han dicho. Así que primero por eso. Y segundo porque quería condensar de algún modo lo que surge del libro, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me enteré de este caso, eh, la primera reacción que tuve, dije, bueno, pero esto desde un análisis de la dogmática penal, o sea, la dogmática penal para aquellos que no son abogados es aquella ciencia que estudia qué es delito y qué no es delito. Hay un cierto método para analizar eso, y esto no es delito. Aparte, incluso el médico quedaba en una disyuntiva, porque si no hacía lo que hizo, podía incurrir hasta tal vez en un homicidio por omisión, por un homicidio culposo. Si hacía lo que hizo, digo, qué cosa extraña. Y la primera reflexión que uno tiene es que cómo se empiezan a complicar las cosas cuando se mezclan el derecho con la ideología, ¿no? Y lo que siempre le reclamé a la justicia, y que en este caso habría que reclamárselo por partida doble, es cómo puede ser que el juez no pueda juzgar conforme a derecho. O sea, ¿de dónde saca esta doctrina que aplica, que la verdad que es un poco muy extraña? Bueno, yendo al libro, no quiero repetir el prólogo, es algo donde ustedes, lo primero lo primero que se destaca es la forma en la que logra transmitir lo que pasaba en el momento. O sea, está escrito, no es un desarrollo fáctico de lo que pasó, sino que es un desarrollo emocional con pinceladas fácticas. Es decir, uno puede sentir, tener la sensación de lo que va ocurriendo, y eso es muy importante y es bastante difícil de lograr, ¿no? A veces al escribir, o al menos a mí me cuesta, lo cual también nos da la pauta de cómo lo vivió el defensor, ¿no? Cómo lo vivió Damián. A veces, perdón, pero a veces por ahí los abogados tendemos a deshumanizar a las personas. No es Damián, sino es el defensor. No es Leandro, sino es el imputado. O sea, se deshumaniza. Pero bueno, últimamente la tendencia es a tratar de humanizar de vuelta a los seres humanos, justamente para que la justicia se dé cuenta que no juzga actores abstractos en un proceso, no juzga número de expedientes, sino juzga y decide vías de seres humanos. A mí yo el libro por ahí lo leo de la perspectiva de un abogado. Por ahí el médico lo va a leer desde la perspectiva de un médico, el militante pro vida lo va a leer desde la perspectiva de su militancia. De la perspectiva del abogado, que es lamentablemente, o mejor dicho, por suerte o por desgracia, no me puedo salir mucho de esa personalidad, de esa identidad. Es digno de destacar, y a todo estudiante de Derecho, como lo digo ahí en el libro, y a todo abogado. A ver, el estudiante de Derecho lo que ve en el libro es lo que le va a pasar en la carrera, es lo que le va a pasar cuando se reciba. Por ahí a muchas personas. Yo me acuerdo cuando estudiaba química en el colegio. A mí la química en el secundario fue una materia que me desilusionó. Porque yo la verdad que fui muy entusiasmado en la primera clase de química. Yo pensé que íbamos a agarrar tubitos de ensayo, que íbamos
a tirar líquido por un lado para el otro, iban a pasar cosas raras, y no. De repente me encuentro con un profesor que escribía simbolitos en un pizarrón y borraba y ponía y decía que la ecuación redox y no sé qué cosa. Y mucho también nos pasa a veces cuando cursamos penal en la facultad. Algún alumno de Derecho lo podrá decir. Cuando llegas a cursar Derecho Penal, vos decís, bueno, acá vienen los muertos, los tiros, el narcotráfico, las persecuciones. Y no, te encontrás con un señor que te explica que es una acción. Y vos decís, pero acción, todos sabemos lo que es una acción. De repente te das cuenta que no sabes lo que es una acción. Te encontrás con un señor que es el profesor que cuando te habla de algo que se llama tipo, y que a mí me costó mucho disociar la palabra tipo de un muñequito chiquitito, hasta que entendí que el tipo era un supuesto de hecho. Y bueno, entonces por ahí no se llega a dimensionar bien qué es la profesión, vista como se enseña en Argentina. Bueno, que en este libro, léanlo porque van a dimensionar lo que es la profesión, van a dimensionar lo que se siente cuando viene el cliente, de alguna forma lo transmite. Y pasa así, nunca pasa como en la facultad. El cliente no te llama a las 2 de la tarde cuando estás sentado en tu estudio esperando la reunión. El cliente te llama a las 3 de la mañana de un sábado diciéndote que por favor lo asista. Le decís, pero ¿estás detenido? No, pero es urgente. Pero hay alguien que se murió. No, pero es urgente. Para el cliente es urgente. O sea, para el cliente siempre es urgente. Después van a ver, a mí me sorprendió, y esto probablemente sea reiterativo sobre el punto porque me sorprendió mucho y me sentí muy identificado con las preparaciones. Cuando uno dice, bueno, me tengo que ir a otra ciudad, cómo se vive eso, cómo uno se despide, la tensión que hay, la tensión. Yo recuerdo, después de mi primer juicio oral, que lo compartí con un socio que también era su primer juicio oral, y cuando salimos del debate, fue un debate de un solo día, en general son más largos, y cuando salimos del debate, mi socio me mira y me dice, che, siento como si me hubiesen molido a palos. Y es verdad, sentís una sensación que es la relajación de la tensión. No, bueno, esa tensión también la van a sentir en el libro. Y bueno, y por supuesto, van a ver aplicadas, o sea, hay muchas cosas que sorprenden, porque cuando uno lee un manual de litigación penal, puede ver la aplicación práctica en el libro. Uno lo que puede ver, por ejemplo, hay algo con lo que insisten mucho los manuales de litigación, que yo a veces no estoy muy de acuerdo, a veces está bueno romper las reglas, pero que insisten mucho con darle un lema al caso. O sea, que el caso tiene que tener un lema, una frase que lo resuma. Y esta frase de la foto, yo entiendo que aplica a ese concepto. Van a ver también cómo Damián construye una historia, porque, a ver, todo abogado todo va a ser litigante, ¿no? Lo que tiene que saber es que la dialéctica del proceso penal, en definitiva, es una historia contra otra. O sea, gana la historia más creíble y la historia mejor probada. Si la historia no es creíble, por más que esté bien probada, si yo a ustedes vengo y les cuento que antes de estar acá, a mí me abdujeron los ovnis y después me largaron con un rayo láser acá, y si los traigo filmado, incluso me van a decir, está tocado el video. O sea, una historia no creíble es una historia que no va a ganar ningún juicio. Bueno, ¿cómo se construye esa historia? Que no quiere decir que sea mentira, ojo, que es una historia real, pero muchas veces es más importante cómo decir algo que decirlo. Cómo decir algo que lo que se dice es más importante. En fin, todo lo que necesita un estudiante de Derecho para motivarse mejor dicho, para saber lo que es la profesión, está en ese libro. Todo lo que necesita un abogado, por ahí que está medio desmotivado, a veces uno pasa por épocas altibajos, está en ese libro. Hay un libro muy interesante que se llama La defensa nunca descansa, que es de un abogado norteamericano, Francis Lee Bailey, uno de los mejores abogados norteamericanos, que fue famoso primeramente por ser el abogado que más joven ganó un recurso en la Suprema Corte de Estados Unidos, lo ganó a los 21 años. Después fue abogado de O.J. Simpson, un caso muy famoso en Estados Unidos, un caso que se estudia incluso cuando se dan cursos de litigación, se estudia ese caso. Y yo cuando leí ese libro, me acuerdo que dije, bueno, puedo sacar cosas, es un libro novelado, y digo, puedo sacar cosas para aplicar en la práctica de ese libro. Bueno, de este libro es lo mismo. Cuando uno lea este libro, y realmente me hizo acordar a aquel otro, y la verdad que recomendable para todos, y por supuesto que el militante, no sé si militante es la palabra porque me suena muy a...
suena muy a progre militante, pero bueno, no sé de qué otra forma decirlo, soy bastante ajeno en la política, así que aquella persona que promueva los ideales pro vida, bueno, para esa persona va a ser, para ser bien coloquial, un descoque. Así que se los recomiendo que lo lean y bueno, después esperemos que nos cuenten ustedes a ver qué les pareció.